Entonces, hermanos, pues quisiéramos compartir algunos versos que están en la palabra del Señor. Y si los hermanos tienen sus Biblias también, si pudieran, hermanos, acompañarme inicialmente a un versículo que está en Proverbios, en el capítulo 4, Proverbios capítulo 4, y en el versículo 18. Un versículo que normalmente recordábamos con cierta frecuencia y que gracias al Señor una vez más nos lo trae aquí para tenerlo presente. Entonces, vamos a leernos, confiémonos en el Espíritu Santo del Señor, que es quien nos puede conducir en la verdad y hacia la verdad. Amén. Entonces dice así, dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo, pues hermanos, nos da como una enseñanza. Dice que nuestro camino es un camino progresivo, es un camino que va en un avance, que nuestra vida debe ir avanzando, que nuestra vida es una vida de procesos, ¿cierto? Dios es un Dios eterno, completo, siempre en sí mismo. Dios nunca ha tenido que progresar, Dios nunca ha tenido que avanzar. Él es Dios eterno y perfecto desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero nosotros somos criaturas y por esa radical, digámoslo así, diferencia, entonces nosotros necesitamos ir perfeccionándonos, como dice el versículo. Nosotros no somos perfectos, Dios sí es perfecto. Nosotros tenemos que aprender, pero Dios lo sabe todo siempre, siempre lo ha sabido todo. Entonces este versículo, si usted se da cuenta, hermanos, es como un resumen en este proverbio de en qué consiste nuestra vida, ¿sí? Si nosotros de pronto hacemos un poquito de memoria, nos podemos dar cuenta que, como dice el versículo, así como empieza el día, estábamos en bastante oscuridad, ¿cierto? Que nuestra vida normalmente ha pasado o ha venido desde un ambiente normalmente bien oscuro, donde estábamos nosotros antes, sin el Señor, en el mundo, en las tinieblas. Era un ambiente de bastante, que digámoslo así, era un ambiente bastante opaco, ¿sí? No sé si en alguna oportunidad han tenido la oportunidad o han tenido la experiencia de estar en algún ambiente o en algún lugar totalmente oscuro, donde no hay ninguna posibilidad de orientarnos, porque la ausencia de luz hace eso, la ausencia de la luz hace que no sepamos nosotros de dónde y hacia dónde estamos caminando, ¿cierto? La ausencia de luz hace que nosotros caminemos y cada paso se convierte en una angustia, porque no sabemos si adelante, ¿cierto? Incluso pudiera llegar a haber un peligro mayor del cual incluso mayor de donde estamos, ¿cierto? Y aunque caminamos, no sabemos si realmente estamos avanzando o nos estamos devolviendo, ¿cierto? Es un ambiente, digámoslo así, bastante difícil para nosotros, la ausencia de la luz. Y desde allá es donde el Señor empieza a hacer su obra por nosotros. Me parece muy curioso que justamente nosotros, seres humanos, creados por Dios, y el Señor nos hizo con una necesidad vital, incluso en lo biológico, de estar siempre buscando la luz, de siempre exponernos a la luz, ¿sí? Los hermanos saben, por ejemplo, que hay países en donde la mitad del año, por causa de su posición respecto al sol, la mitad del año está sin luz, tienen solamente medio año de luz y medio año de sombra, de oscuridad, y incluso durante ese periodo
se presentan enfermedades en la piel, en el organismo mismo, porque el hombre, aún en su aspecto biológico, tiene esa necesidad de ir y de buscar hacia la luz, ¿cierto? Entonces fíjese que este versículo nos muestra que nosotros partimos, digámoslo así, tenemos un origen en la oscuridad, porque Él está asemejando el camino de los justos, dice que es como la luz de la aurora que va a empezar a aumentar, ¿cierto? Y el Señor empieza a hacer esa comparación o sea que nos muestra nuestro origen y también nos muestra Él a dónde nos quiere llevar. Y dice que hasta la perfección o hasta que la luz es perfecta, así mismo es nuestro camino, es nuestra vida, ¿sí? Entonces lo que está pasando en nuestra vida es que el Señor quiere irnos perfeccionando. Él nos sacó de las tinieblas y quiere ir perfeccionándonos, ¿no? Ahora uno podría pensar, bueno, ¿y en qué consiste esa perfección? ¿Hacia dónde es que entonces el Señor nos está haciendo caminar? Él dice que el camino, o sea que está comparando nuestra vida también con un caminar. ¿Y qué es a lo que nosotros o a lo que el ser humano podría llamar perfección? ¿Hacia dónde entonces tenemos nosotros que caminar? ¿Qué es lo que el Señor qué es aquello a lo que el Señor llama esa perfección? ¿No? ¿Para qué entonces incluso podríamos decir, bueno, ¿y cuál es entonces el destino de nuestros pasos? ¿Hacia dónde deberíamos andar por ese camino? Entonces quisiera, hermanos, con la ayuda también del Señor y por su palabra y contando con los hermanos, y si algún hermano, por supuesto, recuerda también algún versículo, hermanos, dígalo también con toda libertad. Si el Señor le pone algo para compartir, no piense que está interrumpiendo. Al único que no podemos interrumpir en la casa de Dios es a su Espíritu mismo, amén. Entonces, si algo el Espíritu pone en su corazón, solamente levante la mano y volvemos el micrófono hasta allá, ¿les parece? Entonces, hermanos, quisiera empezar por un versículo que está en la primera epístola del apóstol Juan. Ustedes saben que el apóstol Juan conoció bien al Señor. Capítulo 1 y el versículo 5. Entonces leamos así. Primera de Juan, no el Evangelio, sino la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. 2 puntos. Fíjese que este es como un resumen, como si el apóstol Juan estuviera aquí condensando, resumiendo lo que fue la enseñanza del Señor Jesús. Esto es lo que oímos de Él y os anunciamos, porque nosotros lo que debemos anunciar es las palabras del Señor. El Espíritu Santo, su trabajo es recordarnos lo que Él nos dijo, amén. Entonces dice así: Dios es luz. Qué precioso esto. Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en Él, pero Dios es luz. Entonces, fíjese, hermanos, que nosotros estábamos en un ambiente de tiniebla, pero aún aunque estábamos en ese ambiente, digámoslo así, casi de una manera normal, natural, ¿cierto? Había cosas que no encajaban con nuestro ser interior. Aún estoy hablando antes aún de conocer al Señor, ¿cierto? Fíjese que a veces las personas piensan que lo más alegre de la vida es incluso esconderse de la luz, ¿cierto? No sé por qué extraña circunstancia, las personas a veces cuando no tienen al Señor, los ambientes oscuros les son como de más diversión, como de más satisfacción, ¿cierto? Pero eso mientras está uno ahí en la discoteca. Pero después, cuando llega el momento de el meditar interior, algo, ¿cierto?, que no está en nosotros mismos, algo viene y empieza a señalar, digámoslo así, de cierta manera, inquietar la conciencia y el interior del ser humano. Por eso normalmente después a veces de todas esas cosas que parecía o que llamábamos bueno, como
como era antes, aparecía más bien depresión e insatisfacción, ¿cierto? Eso nos indica entonces que hay algo que no estaba en nosotros, ¿cierto? Y que lo que hacíamos no correspondía realmente con aquello para lo que fuimos nosotros llamados a ser. Nosotros no fuimos llamados para estar en las tinieblas. Y entonces, ahora resulta que nuestra conciencia, que fue diseñada por Dios para captar su luz, ¿cierto? Es como una plantica, creo que ya lo habíamos dicho alguna vez, incluso aquí con los hermanos, ¿cierto? Que ese experimento que lo ponían a hacer a uno por allá en el colegio, incluso viene en la primaria a sembrar un granito de maíz y ponerlo en una cajita de cartón a oscuras y hacerle un huequito pequeño, ¿cierto? Y curiosamente la matica empezaba a buscar la luz, así le tocara tomar una inclinación así bien difícil, pero la matica buscaba la luz porque sentía que si no encontraba esa luz la mata no va a poder vivir, ¿cierto? Entonces ahí nos indica quién es ese que empieza a llamar nuestras conciencias en nuestra condición humana. Dios reclama en nuestras conciencias y en la conciencia de todos los hombres, Él reclama con su luz, ¿cierto? Y entonces empezamos a ver que hay algo, incluso que al principio no podemos entender bien, pero que hay algo que nos señala y nos llama. Y esa empieza a ser la luz de Dios, ¿cierto? La luz de Dios empieza a reclamar y empieza a mostrarnos, a abrir nuestros ojos para saber que hay algo a lo cual nosotros debemos entonces orientarnos. Y esa es la luz. Y por ahí empieza el trabajo del Señor, como leíamos en el Proverbios. Nuestra senda empezó como la luz al principio, bien denso, oscuro, ¿cierto? Pero de pronto empezó el Señor y la primera revelación que empezamos a tener de Dios, Él nos empieza a alumbrar, Él nos empieza a llamar con su luz. Mira, ahora como dice también ahora el Evangelio, ahora sí, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice así, en el capítulo 1, en el versículo 4, pero ahora del Evangelio, dice así, en Él, ¿de quién está hablando aquí? Del Verbo, ¿cierto? Del Hijo de Dios, del Señor Jesús, que se encarnó, pero que estaba antes de encarnarse, estaba desde la eternidad con el Padre en su Espíritu. Y dice así, en Él estaba la vida. Lo que realmente es la vida es lo que nosotros podemos hallar en la persona del Verbo de Dios, que es Jesús. No hay otra cosa que realmente podamos llamar vida. A veces las personas hablan a veces incluso de disfrutar la vida, ¿no? Dice, bueno, la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla, y ahí está canciones y vallenatos, ¿no? Qué bonita es esta vida, dicen. Pero realmente, hermanos, a lo que es verdaderamente la vida para nosotros es lo que podemos hallar en la persona de Jesucristo. Ahí es donde verdaderamente tiene razón la vida, tiene fundamento, tiene ocasión, tiene verdad, tiene satisfacción, ¿cierto? Esa es la vida. Entonces dice, en Él, en el Señor Jesús estaba la vida. Y ¿la vida de quién? La vida del Señor, la vida del Verbo de Dios, era la luz de los hombres. O sea que fíjese que Juan allá en su epístola decía, Dios es luz. Pero esa luz que va perfeccionándose en la medida que vamos andando en nuestra vida, en nuestro caminar, como leíamos en Proverbios, no se quiere quedar solamente en un aspecto, digámoslo así, como quien conoce a un Dios abstracto. Fíjese que antes, la manera que tenía nuestra conciencia de poder responder a ese llamado de Dios era, por ejemplo, haciendo cosas hacia lo abstracto. Por eso las personas
quieren a veces adorar imágenes, cuadros o cosas, porque todavía no hay una suficiente revelación de esa luz. Sí hay conciencia, su conciencia sí es despertada hacia Dios. Y por eso las personas a veces quieren, mediante algunos actos, ¿cierto?, cubrir un poco sus conciencias. Pero resulta que la luz que es Dios no es cualquier luz que nosotros nos podamos llegar a imaginar. Empezamos a caminar ciertamente con temor delante de Dios, pero de pronto esa luz es realmente manifestada, expresada en la persona del Señor Jesús. Entonces la luz que está en Dios, que no podríamos llegar a definir antes, ahora ha sido manifestada en una persona, que era el Verbo y que se encarnó. Y en ese Verbo encarnado, en Jesucristo, ahí nosotros podemos hallar ahora completamente, plenamente la luz de Dios. Ya cuando nosotros avanzamos un poco más en nuestro camino, nos damos cuenta que Dios no es solamente algo, sino que Dios es alguien, Dios es una persona. ¿Sí? Y entonces esa luz ahora nosotros sabemos que está plenamente identificada en su Hijo. ¿Sí? Entonces antes, cuando estábamos en tinieblas y percibíamos algún reclamo de esa luz que nos llamaba, caminábamos nuevamente como a tientas, ¿cierto? Pero luego viene el Señor Jesús y se hace visible, claramente visible para nosotros. Y ahora su vida empieza a iluminarnos, empieza a aclararnos, ¿cierto? Antes no sabíamos ni siquiera, hermanos, cuál era la razón de nuestra existencia, ¿cierto? Y si de pronto lo llegáramos a reconocer, entonces no sabíamos cómo entonces ahora encaminarnos hacia ese propósito que tiene Dios. ¿O no nos ha pasado incluso después de conocer al Señor que, aunque le conocemos, no sabemos cómo dar cada paso en nuestra vida, cada detalle, cada decisión, ¿cierto? Necesitamos que ser alumbrados, necesitamos de la revelación. ¿Y cómo hallar esa revelación? Mirando a su Hijo, aprendiendo del Señor Jesús. Ahí nuestra vida sigue avanzando, esa luz empieza a ser evidente cada vez más en la medida que su vida, la de Dios, la del Hijo de Dios, empiece a ser nuestra luz. O sea, que la vida del Señor sea la que nos vaya indicando por aquí, ahora por allá, por aquí no, ¿cierto? Ahora hay que detenernos, porque ¿no le parece que la luz nos sirve para todo eso? ¿Sí o no? A veces estamos oscuros, prendemos el bombillo, ¡ah!, nos damos cuenta que hay un hueco en la mitad del sótano, ¿cierto? Ahí sabemos que tenemos que tener cuidado. Si no encendiéramos la luz, hubiéramos podido caer, equivocarnos, ¿cierto? Pero ahora que tenemos la luz, hermanos, la luz del Señor, su vida en nosotros, Él está para ayudarnos. Nuestra vida debe ser orientada solamente por la dirección del Señor Jesús cada día. Si nosotros conocemos bien al Señor, entonces vamos a tener esa luz, esa revelación de Él para andar cada uno de nuestros pasos y de nuestra vida. Siempre acudamos al Señor en búsqueda de la luz, siempre acudamos a sus palabras, siempre acudamos a su testimonio que Él nos dejó escritos. Y ahí el Señor va a ir avanzándonos. Entonces fíjese que el día empieza a avanzar y entonces nosotros comprendemos que esa luz de Dios, Dios no quiere cualquier cosa, esa luz no es cualquier cosa, no es lo que nosotros nos imaginemos, sino que esa luz es nada más que la expresión de su Hijo en nuestros corazones. ¿Sí ve? Entonces dice así: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, o sea, la vida del Señor, ¿cierto? En los hombres, o sea, en nosotros como hijos suyos. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace esa luz? Dice, resplandece en las tinieblas. Es el Señor en nuestro corazón.
Es nuestro contacto con Él. Es conocerle a Él, lo que disipa lo que para nosotros no es claro. ¿Cierto? ¿Sí lo puede ver ahí? Esa luz, esa vida del Señor en los hombres, resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora nosotros vemos claramente que esa luz que estaba en Dios es la luz que proyecta el Señor Jesús. ¿Sí? Y entonces el día, digámoslo así, sigue llegando cada vez un poco más, con más nitidez. Fíjese que el hombre tiene que saber que él fue creado para conocer a Jesucristo. Si el hombre no conoce a Jesucristo, es como si perdiera el objetivo de sus días, y por eso él no puede caminar hacia la perfección. Porque dice el proverbio, la senda de los justos, ¿cierto?, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Nosotros sabemos que la luz como tal, el sol, que es una figura de Dios, pues Él siempre está irradiando la misma luz y la misma potencia, ¿cierto? No es que la luz aumente o disminuya, no. Lo que pasa es que la tierra va dándole la cara al sol, y eso es lo que debe pasar, ir pasando con el ser humano, que tiene que irse exponiendo, tiene que ir buscando la necesidad de hallar el reflejo de Dios en su cara, ¿cierto? Y por eso es que ahí empieza a compararse esa progresión de nuestra vida con que el Señor nos ilumine cada vez más. Entonces Dios siempre está, Dios es eterno, y Él quiso que su Hijo viniera para alumbrarnos con su luz, ¿sí? Pero ahora mire otra cosa más. Mire cómo dice el Señor. Vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo. Ahora el capítulo 5, ustedes recuerdan esa enseñanza que el Señor dio ahí para sus discípulos. Esta es una enseñanza que es para aquellos que reciben al Señor, ¿sí? El Sermón del Monte. Y mire cómo dice el versículo 14, 5:14 de Mateo, el Evangelio de Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Fíjese que ahora este versículo nos dice que esa luz que estaba y que es, y que Dios es luz, y que esa luz que está en su Hijo, que es la vida de su Hijo, ahora también llega a morar en nuestros corazones. Vosotros ahora sois la luz. ¿Por qué? Por la presencia de su Hijo en nuestros corazones. Ahora el Señor quiere que esa luz que antes estaba lejos, ahora esté un poco más nítido, y no solamente aprendamos las cosas de afuera hacia adentro, sino que el Señor quiere desde adentro mismo que percibamos su luz, que es la vida de su Hijo en nuestros corazones. ¿Cierto, hermanos? Qué precioso, ¿cierto? Como ese camino nuestro que empezó en la oscuridad, ahora podríamos percibir que esa luz incluso sale, proviene, traspasa nuestro ser, ¿sí? Ahora nosotros incluso en donde estamos, esa luz trasciende e incluso nuestro mismo caminar va iluminando incluso a otros. Amén. Porque la luz ahora somos también nosotros, ¿cierto? Claro que si no hubiéramos leído primero Juan, los 2 versículos antes, pensaríamos que esa luz es porque de pronto nosotros tenemos la capacidad de emitir por nosotros mismos luz, pero no. Ya el Señor había dicho antes que esa luz era su Hijo, ¿cierto? Y que esa vida Él nos la quería dar, ¿cierto? Y que esa vida que el Hijo nos quería dar era la misma vida que compartía con el Padre desde la eternidad por su Espíritu. Por eso cuando su Espíritu viene a morar con nosotros, su luz ahora también está en nosotros. ¿Cierto, hermanos? Que ahora nosotros aprendemos desde adentro, ¿sí o no? ¿Cierto que es distinto aprender desde afuera? O más bien diríamos que incluso desde afuera no podemos aprender. Pero ahora el Señor nos hace entender lo que antes no podíamos entender ni siquiera repitiéndolo una semana entera. Y de pronto cuando el Señor desde adentro enciende su luz, Señor, qué precioso es
cuando las cosas provienen desde el interior, ¿cierto? Cuando esa naturalidad de la vida del Señor empieza a fluir desde su interior, que está en nuestro espíritu, y pasa y nos traspasa y nos inunda y rebosa, ¿cierto? Esa es la verdadera expresión de la vida y de la luz, ¿cierto? En nosotros. Pero fíjese una cosa más que sigue diciendo aquí el Señor. Mire cómo la luz tiene que seguir desarrollándose, ¿cierto? Porque dice que es hasta que el día es perfecto. Y mire lo que empieza a decir acá, dice así: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora dice el versículo 15, dice: ni se enciende una lámpara. ¿Por qué nuestra lámpara fue encendida? Por causa de la obra de Cristo en nuestro corazón. Antes estábamos en tinieblas y cuando el Señor fue recibido en nuestros corazones, ahí nuestra lámpara fue encendida con su luz. Disipó nuestras tinieblas. Nuestro pecado fue puesto ahora en cautiverio, digámoslo así, de cierta manera. Y ahí empezó la luz del Señor a iluminarnos cada vez más progresivamente, aún desde el interior, ¿cierto? Eso somos nosotros. Pero dice que la lámpara encendida tiene también, digámoslo así, una función, una perfección más, dice así. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud. ¡Ay, Señor! O sea que aún puesta su luz en nosotros, esa luz debe seguir perfeccionándose, para lo cual el Señor quiso poner esa luz en nuestros corazones. Y dice aquí que no es para ponerla en cualquier lugar, mucho menos debajo del almud. ¿Sí? Sino que, ¿qué dice acá? Sino sobre el candelero. ¿Recuerdan, hermanos, que allá en el Antiguo Testamento, el Señor allá, Moisés, cuando él estaba allá en el monte, en comunión con el Señor, él le dijo a Moisés: Moisés, dígale a los hijos de Israel. Ellos iban, ¿se acuerdan, mis hermanos? Ellos habían salido de Egipto. Es una figura de haber salido del mundo. Y habían caminado incluso un buen tiempo. ¿Sí? 1 año, ¿no? Llevaban caminando por el desierto. Esa es como una figura de nosotros haber salido del mundo, de la salvación del Señor cuando llegó a nuestro corazón. Pero pasado un tiempo, el Señor reveló algo más a su pueblo, algo que estaba en el corazón del Señor. Porque Él no solamente quiso sacarlos para liberarlos de los egipcios. De pronto, para los hijos de Israel, o sea, para los israelitas, su principal motivo que había al salir de Egipto era un beneficio en función de ellos mismos, ¿cierto? ¿No le parece? Porque ellos estaban esclavizados allá y de pronto ellos decían: bueno, Moisés vino a liberarnos de esta opresión y qué alegría salir de Egipto para ya no tener que levantarnos a hacerle ladrillos a Faraón, ¿sí? Pero resulta que la obra del Señor, si bien contiene ese aspecto, es mucho más profunda que eso. El Señor nos sacó de nuestras tinieblas, no solamente para el hecho o no solamente con el propósito de que nosotros ahora ya no sintamos más depresión en nuestros corazones después de algunas borracheras. No. El Señor quiso librarnos para un propósito mucho más alto, y es un propósito que proviene de Él. Y entonces por eso es que el Señor le dice a Moisés en medio del desierto todavía, o sea, en medio de su caminar. Antes incluso uno podría pensar: no, pues si la idea es llegar rápido allá a la ciudad que fluye leche y miel, no nos pongamos a detenernos, a irnos al monte a orar, sino que sigamos rápido para llegar allá a esa tierra que fluye leche y miel. Pero no, en ese caminar el Señor quiso revelar algo más profundo que por lo cual Él había sacado a su pueblo de Egipto. Y entonces Él le dijo: harán Moisés también un candelero. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Quisiera leerlo porque de pronto
sería bueno para algunos que nos familiarizáramos con estos versículos. Eso está en Éxodo, voy a leerlo rápido, es solamente un versículo, pero quisiera para leerlo directamente de la Escritura. El Éxodo, el capítulo 25, dice el versículo 31. Mira, harás, además, estas palabras son inspiradas por el Señor y están en el idioma original. Ese harás, además, quiere decir que nuestra vida en Cristo debemos saber que tiene un además. O sea que estamos cada día caminando un camino de perfeccionamiento. Cuando nosotros no entendemos esto, entonces viene el estancamiento, por un lado. Pero por el otro lado viene el enaltecimiento, el enorgullecimiento, digámoslo así. Cuando pensamos que hemos llegado a la plenitud, cuando pensamos que lo que hemos completado todo, que ya lo sabemos todo, que ya hemos madurado suficiente, ¿cierto? Pensamos que hemos cumplido ya y resulta que tenemos que entender que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿cierto? O sea, es progresivo constantemente. ¿Y va a ser progresivo, sabe hasta cuándo, hermanos? Según la Biblia, hasta la eternidad. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la iglesia, nosotros como sus hijos, siempre tengamos presente, hermanos, que cada día que nosotros nos levantamos, nos hace falta algo de perfeccionamiento de parte del Señor. No podemos ser, ¿cierto?, ajenos a eso, porque eso nos distraería del avance, ¿cierto? Es como si el día, en lugar, digamos, uno empieza a salir, ¿a qué hora se empieza a amanecer?, ¿no? Y aquí específicamente en esta región los amaneceres son muy hermosos, ¿cierto? Pero cierto que no podemos detener a las 6:15 de la mañana, cierto que no podemos ponerle pausa ahí al día, tenemos que dejar que la luz siga avanzando, ¿cierto? Entonces nosotros como iglesia siempre debemos ir avanzando, porque el propósito por el cual nosotros somos hijos, somos iglesia, no es un propósito para satisfacción nuestra solamente, sino para satisfacción de Dios, ¿cierto? Entonces dice, harás además un candelero de oro puro. Entonces fíjese, hermanos, que en lo que Dios quiso para Israel, Él quiso, mediante esta figura, que Israel entendiera que había algo que ellos tenían que hacer adicionalmente para el Señor, ¿cierto? Claro que ellos no van a poder hacer esto de ellos mismos. Fíjese que la revelación vino de Dios mismo, fue algo inspirado de Dios. No fue que Moisés se sentó a decir, bueno, como qué le agradaría al Señor, qué le agradaría al Señor, a ver, como qué será lo que nos agradaría de ofrecerle al Señor, porque eso fue justamente lo que pasaba mientras Él estaba en el monte. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Entre este versículo en donde el Señor está dando su instrucción y donde se materializa esta instrucción, por allá un par de capítulos más adelante, por allá en el capítulo 36, creo, ¿cierto? Resulta que está ese episodio en donde los israelitas dicen, bueno, ¿qué le ofrecemos al Señor? Y también hicieron de oro un becerro, ¿cierto? Y uno pensaría, bueno, que el Señor se podría llegar a satisfacer, a contentar con algo, que la única diferencia que tiene el candelero y todos los demás utensilios que el Señor reveló, porque no solamente el candelero era de oro, sino habían otros utensilios, solo que el candelero tiene una particularidad y es que es de oro puro. Cuando usted ve la mesa de los panes, la mesa tenía madera y tenía oro.
Pero el candelero, que es una figura, como bien sabemos nosotros, de la iglesia, ¿cierto? Lo sabemos por Apocalipsis. Vamos a leer ese verso ahorita para que también podamos tener presente. El candelero era solo de oro. El candelero no tenía madera. El candelero era solamente de oro, ¿cierto? Y entonces, mientras Moisés estaba en comunión con el Señor, y no fue Moisés el que dijo, Señor, ¿será que hacemos un candelero de oro? No. Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero esto, quiero un candelero. Y el pueblo abajo estaba en una condición distinta. El pueblo abajo estaba pensando, ¿y qué le hacemos a Dios para agradar a Dios? Que realmente esa frase de agradar a Dios era camuflado, más bien lo que había era algo, una necesidad de satisfacernos a nosotros mismos y decir, necesitamos algo como que adorar, necesitamos algo que puedan ver nuestros ojos, palpar nuestras manos. Y fíjense que aunque también era de oro, ¿cierto? El Señor no se agradó, porque el Señor solamente se agrada de aquello que proviene primeramente de Él mismo. Por eso, si en algo tenemos nosotros que tener cuidado como pueblo de Dios, es en lo que hacemos, aún en lo que inclusive nos proponemos hacer para Dios. Tenemos que pasar primero por un filtro. Y es incluso decir, Señor, esto que queremos hacer para ti, ¿esto proviene de ti? Si no proviene de ti, entonces el Señor no lo va a aprobar, ¿cierto? Y fíjese, hermanos, que es la esencia del Evangelio. Cuando uno lee allá en Efesios, dice así. Dice que Él nos salvó, no por obras para que nadie se gloríe, porque normalmente las obras tienen el riesgo de autogloriarnos. Cuando hacemos algo, nuestro corazón es bastante sensible a enaltecerse, ¿cierto? Entonces dice que las obras son incompatibles, o más bien que el obrar del hombre tiene una compatibilidad con el autogloriarse. Ahora sigue diciendo Efesios, que aunque no fuimos salvos por obras, sino por fe, porque esa es la diferencia, que la fe no produce gloria en nosotros, ¿cierto? Sino por fe para que nadie se gloríe en algo que podamos hacer para Dios. Y dice que esa salvación fue para que hiciéramos sí las obras, pero sigue existiendo el mismo riesgo aún después de haber sido salvos por fe, que en nuestras obras, después de haber sido salvos, nos podamos gloriar. Entonces, por eso Pablo termina diciendo así, que es algo que debemos también subrayar, como todo el verso. Dice, las cuales, o sea, esas obras que debemos hacer después de haber sido salvos por fe, esas obras no son obras que nacen de nosotros mismos. ¿Cómo dice el versículo? Dice, las cuales, esas obras, Dios, no nosotros, no el pueblo, no Israel, Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ese es el correcto evangelio, le diría Pablo a los Gálatas, ¿cierto? Uno podría decir, fuimos salvos por fe, no por obras, pero ahora tenemos que obrar, sí, tenemos que obrar en lo que Dios prepare primero. Ese es el asunto. Entonces, por eso allá en el Éxodo, el pueblo se adelantó, ¿cierto? Usted no puede leer ninguna mala intención, ¿cierto? Ninguna mala disposición, incluso ahí Aarón mismo estaba ahí, y entonces ahí fue el asunto. Que ese oro, que es lo de Dios, debe tener una determinada forma, que es la forma que Dios ha inspirado para que se le dé al oro. El oro representa lo que viene de Dios mismo. Y Dios quiso que el candelero fuera hecho de oro puro, inspirado por Él, ¿cierto? Ahora, ¿por qué un candelero? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que ver el candelero en esto que estamos contemplando, en esto que estamos considerando? El candelero tiene una función per se. O sea, la razón de que exista un candelero es que va a haber luz, ¿sí o no? Es tan evidente, ¿cierto?
Si el Señor dispuso que en el tabernáculo hubiera un candelero, o sea que el Señor va a iluminar. Y esa iluminación es su luz nuevamente, la que Él ha puesto ya en cada uno de sus hijos cuando conocemos al Verbo eterno de Dios, ¿sí? Esa luz, como decía en Mateo, esa luz no es para ponerla en cualquier lugar. Esa luz hay que ponerla en el candelero, ¿cierto? Entonces la iglesia, hermanos, es, digámoslo así, a la luz de lo que estamos hablando, un paso más de nuestro perfeccionamiento, de nuestro caminar. Fíjese que la luz estaba en Dios, antes estábamos nosotros apartados de esa luz, y su luz vino a la tierra en el Verbo, en la vida del Señor Jesús. Esa luz se nos acercó con todo lo que es su vida. Y la puso no solamente afuera, sino también adentro. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz, porque Él sabía quienes la habían recibido en el corazón. Pero ahora Él dice, pero esa luz no es para ponerla en cualquier lugar. O sea, Él quiere que todos los que han recibido luz en su corazón, la verdadera luz, no vayan a estar por cualquier lugar, sino que entiendan que hay un candelero a donde debe ser puesta esa luz que el Señor puso. Ese es un nivel de perfeccionamiento todavía más adelante, ¿cierto? Más progresivo. Entonces, hermanos, ahí nosotros podemos darnos cuenta a qué es a lo que el Señor llama el perfeccionamiento de su luz en nosotros. Es a que nosotros podamos llegar a disfrutar, a evidenciar de esa luz en medio de los candeleros, en medio de la iglesia. Entender que somos iglesia, que somos candelero, es un progreso. Hermanos, no es solamente cualquier progreso, es el progreso por el cual el Señor ha trabajado desde la eternidad en nosotros. Un ser humano que no conozca que fue creado para estar en el candelero del Señor es un ser humano incompleto, imperfecto, que le va a faltar. ¿Cierto, hermanos? Porque eso no es perfección. ¿Qué es? Que no le falta nada. Perfección es satisfacción del corazón. ¿Cierto? ¿No le parece que cuando llegamos en medio de la comunión de la iglesia, fue como si algo se nos completara, como si algo nos llenara más, ¿cierto? Y no solamente lo decimos cuando llegamos por primera vez a la iglesia, cuando no conocíamos al Señor, sino aún conociendo al Señor, era como si nuestra luz buscara por lado y lado, ¿dónde es? Hay algo más, debe existir algún propósito más elevado de la vida del Señor, ¿cierto? Debe haber algo, debe haber un lugar más apropiado para poner esta luz. Y de pronto cuando encontramos el candelero, es como si nuestra alma encontrara un lugar en donde pudiera descansar aún más, aún después de haber conocido al Señor, ¿cierto? Y aún, hermanos, en Apocalipsis, el Señor se presenta no solamente con un solo candelero, sino ministrando en medio de 7 candeleros. ¿Cierto? O sea que de un candelero que empezó el Señor allá en el tabernáculo, en el templo, en el tiempo ya de David, había ya 10 candeleros. O sea, la multiplicación de esos candeleros. Y en el Apocalipsis ya no eran 10, sino que eran 7. Y acordémonos que en el lenguaje del Señor el 7 es mayor que el 10, porque el 7 es la completación absoluta de todas las cosas. ¿Cierto? Y la mano del Señor estaba ministrando la luz en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de la obra conjunta de todas las iglesias, de todo el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la obra. Entender que no solamente somos un candelero, sino que el Señor ministra en función de todo su pueblo esa luz. Por eso lo que decía nuestro hermano, necesitamos alumbrarnos mutuamente unos con otros. Estamos en comunión, ¿cierto? Tanto en el candelero como con los candeleros. Eso es un nivel mayor de perfeccionamiento en nuestra vida. Entender que somos uno en Cristo. ¿Cierto, hermanos? Solamente voy a mencionar una cosita más. Ese candelero, que es de oro puro, y por eso que había
pedido que fuéramos allá a ese versículo en Éxodo. Cuando la luz del Señor encuentra un reposo, cuando esa luz del Señor encuentra un lugar de asentamiento, porque eso es lo que ha querido Dios desde el principio, eso nos lo enseña la Biblia por muchos pasajes, hallar morada, ¿cierto? Hallar lugar en donde Él pueda permanecer por la eternidad, y ese es el corazón del hombre, ese es el lugar de su luz, ¿cierto? Solo que como Él es Dios y Él es perfecto, Él es soberano, entonces Él sabe que para poner y que su luz descanse, Él necesita un candelero hecho de oro puro. Entonces nosotros como iglesia, que somos ese candelero, debemos saber que la luz del Señor necesita una pureza en donde Él pueda morar, donde pueda asentarse, ¿sí? Recuerdan por allá, mis hermanos, en Apocalipsis, el Señor incluso le dice a Éfeso que Él podría incluso llegar a retirar su candelero. Y eso nos enseña que el Señor no reposa de cualquier manera, que nosotros tenemos que encontrar cómo es la manera en la que el Señor reposa. Y Él reposa cuando el candelero es de oro puro, es purificado. Nosotros como iglesia estamos y necesitamos seguir siendo purificados cada día más para que su luz no se desvanezca. La iglesia tiene que ir cada día más en ese perfeccionamiento, porque ese es el camino que tenemos como individuos, y también corporativamente la iglesia tiene que ir perfeccionándose con ese oro, ¿cierto? Lo que es puro en la iglesia es el oro, ¿sí? Entonces mire que el apóstol Pedro, hermanos, quería ir a ese versículo y seguramente ir terminando ahí. Primera de Pedro, si no estoy mal, capítulo 1. Sí, capítulo 1, versículo 7. Dice así: para que la prueba de vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual perece aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación que tiene que ver con la luz de Jesucristo. Entonces mire una cosa, hermanos, si pudiéramos como apoyarnos un poco en este versículo, al decir nosotros que la iglesia debe ser hecha de oro puro, sabemos claramente que el Señor, cuando Él llega a morar en nuestros corazones, pues Él dice incluso, ¿no?, que Él ha puesto ese tesoro en vasos de barro. El tesoro, que es lo que es de oro, es lo que el Señor puso en el corazón de cada uno de sus hijos, ¿cierto? Eso ya es el oro. Ahora viene un proceso de que el oro, ¿cierto?, pueda ser purificado, digámoslo así de esa manera. El oro en sí mismo es puro, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la purificación del oro, quiere decir que sea el oro lo que cada vez prevalezca más, y todo aquello que acompaña al oro tiene que ir desapareciendo, ¿sí? Así es como se purifica el oro, ¿no? Los joyeros, los que saben bien de oro, saben que pues el oro tiene un nivel de impureza, no el oro mismo, sino que el oro hay otros elementos que se mezclan, y cuanto más sea puro, entonces el oro es más valioso. Lo que tenemos que hacer es irle quitando cada vez más cosas que son externas o que son extrañas al oro como tal, ¿sí? Y entonces aquí Pedro, él encontró esa comparación, digámoslo así, encontró esa figura. Y él dice que entonces lo que debe ir sucediendo en nuestros corazones es que la fe nuestra, ¿sí?, tiene que pasar, tiene que ser purificada como el fuego, por el fuego, ¿cierto? Que él empieza a simularla ahí como el oro. O sea que ¿en qué consiste la purificación de ese oro? En que nuestra fe sea cada vez más purificada. ¿Qué es fe?
Fe es nuestra confianza en el Señor, nuestra dependencia absoluta de Dios, de su Espíritu, del Señor. Lo que pasa a veces es que a veces nosotros no confiamos todo en el Señor, sino que hay cosas que todavía no alcanzamos a confiar. Y entonces cuando aparece esa desconfianza, entonces puede ser nuestra mano la que opere, ¿cierto? Pero como la iglesia debe ser de oro puro, entonces no, lo que quiere el Señor es cada vez que nuestra confianza sea tan dependiente de Él, que podamos descansar cada vez más en Él, a poder esperar cada vez más en Él, ¿cierto? Por eso antes uno se daba cuenta que uno antes tomaba decisiones bien rápido, ¿cierto? Hagamos esto, hagamos aquí, movamos por aquí, pongamos allí. Y en la medida que el Señor va haciendo que nuestro camino se vaya perfeccionando, como la luz, ¿cierto? Entonces uno empieza a temer, aún hasta en los pequeñísimos detalles. Esperemos, esto será del Señor. Señor, ayúdanos, Señor, ilumínanos, Señor, alúmbranos, ¿cierto? Porque es hasta que el día sea perfecto. Y la perfección es que lo que aparezca sea la luz de Jesucristo en el candelero, ¿cierto? También, en medio de su obra. Esa es la perfección. La perfección no es que nosotros lleguemos a ser bonitos y delicados. La perfección en nosotros es que la luz pueda disipar todo lo que es la tiniebla nuestra. ¿Ven? La pureza del oro no sale porque nosotros perfeccionemos algún ejercicio nuestro, sino porque la fe, o sea, la confianza en el Señor sea la única razón por la cual nosotros hacemos y nos movemos, como dice también la Biblia, en Él somos y nos movemos. ¿Cierto, hermanos? Entonces el perfeccionamiento de nuestra vida, ¿sí?, es que Él aparezca, esa es la obra. La obra no tiene que ver con arreglarnos a nosotros mismos. La obra es que Él sea quien gobierne y rebose y culmine toda su luz en nosotros. ¿Sí lo puede ver ahí, hermanos? Así es que el Señor quiere hacer su obra. Aún esa fe es la fe que proviene de Él. ¿Sí? Me da tanta alegría recordar esa parábola que el Señor usó. Dice allá, 2 parábolas de hecho, ¿no? Dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es, dice el Señor, la más pequeña de todas las semillas, de todas las hortalizas, ¿cierto? Qué precioso que el Señor ni siquiera... Bueno, en la otra parábola vuelve a decir que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, o sea que cuando el Señor hablaba de que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, se estaba refiriendo a lo que hay que poner de nuestra parte, que es tan pequeño. Y antes yo leía ese versículo como decía, no, Señor, mi fe tiene que ser mínimo como un grano de mostaza. Pero si uno lee bien despacio, uno se va a dar cuenta que la fe máximo puede ser como un grano de mostaza. Porque si nuestra fe fuera más grande que la de un grano de mostaza, ¿cierto? Entonces podríamos decir, mire qué grande es mi fe, ¿cierto? Pero entonces ahí necesitamos nosotros aprender que aún nuestra fe, hermanos, necesitamos pedirla de la verdadera fuente de la fe, que es el Señor mismo, ¿cierto? Que es el Señor mismo. Aún nuestra confianza en Él, necesitamos que Él mismo nos ayude a confiar en Él. ¿Cierto, hermanos? Esa fue la lección del apóstol Pedro, ¿no? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? Pero Pedro, yo, no tú, Pedro, ¿cierto? Porque Pedro creía que tenía una fe grandísima. Pedro creía, como dice la canción, que su fe de pronto era como una pepa de aguacate, ¿no? No como la semilla de mostaza. Si Pedro hubiera visto su fe como la semilla de mostaza, ¿cierto? Él no se hubiera confiado tanto de sí mismo, ni siquiera de su propia fe, sino que hubiera dicho, Señor, por favor intercede por mí, porque si tú no intercedes,
mi fe, mi fe, la que entre comillas yo podría llamar mi propia fe, desaparece. ¿No le ha pasado en alguna oportunidad esa experiencia, hermano? Que aún lo que pensábamos que teníamos sobre seguro en nuestra vida y en nuestra experiencia cristiana, viene una pequeña prueba y nos hace ver que realmente no éramos tan fuertes como pensábamos o como queríamos incluso. Uno dice, Señor, pero yo 20 años de conocerte a ti y caigo aquí en esta cosa tan sencilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo que haya en nosotros sea oro puro. O sea, Él quiere quitar cualquier cosa mezclada con nuestra fe. Aún nuestra propia intención o nuestra propia creencia de que tenemos fe debe ser disipada para pasar a una dependencia verdadera y real del Señor Jesús. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque cada día necesitamos que su luz vaya apareciendo más en nosotros. Él es quien nos puede ayudar en nuestra densidad, en nuestra tiniebla, ¿cierto? Y la perfección para nuestra vida es que su luz aparezca, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar a disipar lo que queremos nosotros disipar de nosotros mismos. Solo su luz nos puede ayudar. Gracias al Señor que estamos en su iglesia, gracias al Señor que podemos presentarnos como su candelero, gracias al Señor que su luz nos sigue alumbrando, gracias al Señor por nuestra necesidad de Él mismo, amén. Que nunca cese nuestra necesidad de depender de Él en todas las cosas, hermanos, amén. Oramos al Señor, pidámosle esto, pidámosle que Él nos ayude.